Hola amigos, este es el primer vídeo de la serie de TDD con Python. El TDD es una metodología cuyo uso no ha cesado de aumentar en los últimos años y que nos permite escribir un código más limpio, más ordenado y sobre todo más fácil de mantener. Un código que cumple lo que promete. Y vamos a ver con un ejemplo muy sencillo de la cuenta corriente de un banco cómo se pone en práctica la TDD aplicado a un proyecto real. Podéis seguir la serie a través de la lista de reproducción o bien, en cada vídeo, pinchando en la descripción, podéis acceder al siguiente vídeo de la serie. Y sin más preámbulos, vamos al contenido. Vamos a empezar viendo qué es el Test Driven Development o también llamado desarrollo guiado por pruebas. Aquí tenemos la definición de Wikipedia, desarrollo guiado por pruebas, en inglés llamado Test Driven Development, las siglas son TDD. Es una práctica de ingeniería del software que involucra otras dos prácticas, escribir las pruebas primero y refactorización. Muy bien, enseguida vamos a ver cómo se llevan a cabo de manera práctica, pero quería primero que viéramos por encima esta parte del artículo de Wikipedia, que es el ciclo de desarrollo conducido por pruebas. ¿Cuál es el ciclo que se va ejecutando una y otra vez, que vamos realizando como desarrolladores cuando queremos poner en marcha el TDD en un proyecto? En primer lugar, tenemos que elegir un requisito, es decir, elegir una de las especificaciones del programa que vamos a hacer que queremos poner en práctica. En segundo lugar, escribir una prueba, es decir, escribir un test para esa especificación. En tercer lugar, verificar que la prueba falla. En cuarto lugar, escribir la implementación, es decir, escribir el código que va a ejecutar lo que queremos que el programa haga. En quinto lugar, ejecutar las pruebas automatizadas. En sexto lugar, eliminar la duplicación del código, que ya sería una parte de refactorización. Y por último, actualizar la lista de requisitos tachando el requisito implementado. De esa forma vemos que vamos avanzando en el proyecto. Y ahora vamos a ver cómo se lleva todo esto a la práctica con un ejemplo. En concreto, vamos a implementar el software de una cuenta corriente utilizando Python. Vais a ver que es bastante sencillo. Voy a utilizar Atom como editor de código y como veis he preparado una estructura básica del proyecto en la cual hay una carpeta dedicada a test y otra carpeta dedicada al core, es decir, a lo que sería el código propiamente dicho del proyecto que va a llevar a cabo pues, la implementación que queramos realizar. He preparado también lo que serían unas especificaciones de lo que queremos que haga esta cuenta. Vamos a ver cuáles son estas especificaciones. Queremos que cuando se cree una nueva cuenta, el saldo de esta sea igual a 0. También queremos que cuando hacemos un ingreso en la cuenta, el saldo pase a ser el valor del saldo inicial más el dinero ingresado. Además, vamos a implementar que cuando retiremos el dinero, el saldo de la cuenta pasa a ser el valor del saldo inicial menos el dinero ingresado, menos el dinero retirado en este caso. Y por último, si intentamos retirar más dinero del que tenemos en cuenta, saltará una excepción. Bueno, entonces, vamos a aplicar lo que veíamos en el artículo de Wikipedia, en el que veíamos que el primer paso es elegir un requisito. Muy bien, pues vamos a elegir el primer requisito. Cuando se crea una nueva cuenta, el saldo de esta es igual a 0. Y vamos a hacer el segundo paso, que es escribir una prueba. Para ello vamos a utilizar la librería Unitest, que viene con la instalación básica de Python. Y bueno, tengo aquí una plantilla de cómo son los tests en Unitest. En primer lugar, importamos Unitest. En segundo lugar, definimos una clase con el que siempre tiene que empezar por test en mayúscula y luego el nombre que sea y que le dará de test case.
y luego definimos lo que sería cada función que definamos. Será un test, tiene que empezar por test y guión bajo, salvo que lo queramos configurar de otra manera. Y por último realizaremos las aserciones. Aquí está vacío porque simplemente es una plantilla. Y por último ponemos estas dos líneas para que si ejecutamos para que podamos ejecutar el módulo de forma independiente a todo lo demás. Muy bien, pues vamos a hacer que cuando se crea una nueva cuenta, el saldo de esta sea igual a 0. Vamos a hacer el test para que esto se cumpla. O mejor dicho, el test que verifique que esto se cumple. Entonces voy a duplicar la plantilla y le voy a llamar test nueva cuenta. Y aquí vamos a poner como nombre del test nueva cuenta. Y lo que sería el nombre de la función o del método, más bien, que va a ser test nueva cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, en primer lugar, a importar, porque ahora mismo no tenemos esta clase, vamos a implantar la clase cuenta. Y la vamos a importar desde el core. Bueno, desde core y desde un módulo que llamaremos cuenta. Y me vais a decir, es que en este módulo no existe, no lo hemos creado. Efectivamente, porque el TDD funciona así. Primero definimos el test, vamos definiendo cada paso del test y vamos viendo si se cumple o no. Así que vamos a la consola. Estamos ya en el directorio en el directorio de TDD banco. Y lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Python, lo ejecutamos como módulo, unitest. Y hay que poner la palabra discover, la opción discover, que lo que va a hacer es que nos va a buscar todos los tests que haya en una determinada carpeta y la carpeta que será test, esta carpeta. Siempre es muy importante cuando hagamos test con unitest que pongamos un módulo llamado init en cada directorio, porque es la manera de decirle a unitest que se trata de paquetes de Python. Es decir, que esos directorios son considerados paquetes de Python. Y ahora sí, vamos a ejecutar los tests y vemos que ya nos aparece un error y es que no existe el módulo cuenta. Muy bien, pues lo vamos a crear. Así que vamos a core y simplemente creamos ese módulo cuenta.py. Y de nuevo vamos a ejecutar nuestra suite de test y vemos que nos sigue dando un error. Y es que no puede importar el name cuenta. Muy bien, lo que sucede es que todavía no tenemos definido una clase cuenta. Así que vamos a definirla. Pero no le vamos a dar por ahora ninguna implementación. Volvemos a ejecutar. Y nos dice que no estamos haciendo ninguna aserción. Bueno, la aserción le falta un argumento. Pues lo que vamos a hacer ahora es hacer que nuestro test intente hacer una aserción sobre lo que tiene que suceder. Como lo que queremos ver que sucede es que cuando se crea una nueva cuenta el saldo de esta es igual a 0, pues vamos a implementar eso. Vamos a hacer que cuando creamos una nueva cuenta, vamos a hacer una aserción sobre que el saldo de la cuenta, es decir, cuenta.saldo, va a ser igual a 0. Esto es muy importante porque, por un lado, parece absurdo ya que estamos utilizando, por ejemplo, aquí estamos utilizando un atributo que no hemos definido todavía, pero justamente en esta fase lo que estamos haciendo es definir cómo queremos que funcione el código que vamos a realizar. Cómo, digamos, va a ser su forma de funcionar para quien lo utilice, para el cliente. Y por lo tanto, después nos vamos a tener que ajustar cuando creemos el código
a estas especificaciones. En la siguiente parte de esta serie de vídeos vamos a asegurarnos de que la cuenta cumple con esta condición, que cuando se crea una nueva cuenta el saldo es igual a 0. Así que os espero en el siguiente vídeo de la serie.